los cielos, gloria a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, en el seno virginal de María, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Con esta celebración concluye la octava de Navidad. La misa, como lo estamos haciendo todos estos días, la ofrecemos por todas las familias que se unen a esta celebración. Desde luego, además de las intenciones habituales, el Papa y sus intenciones, por todos los obispos, por los enfermos y difuntos de la parroquia, por la paz, por los que colaboran para que funcione esta iglesia, y estamos pidiendo también por el eterno descanso de Eric Daniel Pérez López. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Oremos. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Números. En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo: Di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas.
El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos gastado las primeras horas de este nuevo año 2021 como queremos gastar todos los días de este año que estamos comenzando, de la mano de María. Hoy celebramos el título más excelso de nuestra Madre del Cielo, que es el de Madre de Dios. Es la raíz de todas sus prerrogativas. Dios ha preparado con especial cariño a esta mujer en atención a la misión que le va a confiar de ser madre de su Hijo. Algunos autores espirituales dicen bellamente que María es el regalo que la humanidad ofrece a Dios. Dios nos ha dado a su Hijo
Y nosotros, la familia humana, le hemos dado a ese Hijo de Dios una madre que es parte de nuestra familia humana, que es también madre para todos nosotros. Y nos sentimos orgullosos que aquella que es de nuestra raza, madre para Dios, refleje nítidamente la imagen de Dios, porque en ella no hay ninguna conexión con el pecado. Y eso nos llena de orgullo, un orgullo santo, sabernos hijos de una madre tan excelente. Que no perdamos capacidad de asombrarnos. Hoy la fiesta nos anima a ello. Una criatura humana que solamente ella, junto con Dios Padre, le pueden decir al Hijo de Dios: tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Cuando en el siglo V un autor, Nestorio, trataba de explicar de qué manera Cristo era Dios y hombre, llegó a una posible explicación que consistía en afirmar que en Cristo había dos personas, una humana y una divina, unidas tan estrechamente con una unión moral tan profunda como la persona y el vestido que lleva, o un piloto y la canoa en la que va ese piloto. Para el siglo V, pensar que la mayor parte del pueblo era analfabeta, hablar de dos personas en Cristo unidas con una unión moral tan íntima, no les decía mucho. Pero una de las primeras conclusiones del planteamiento de Nestorio fue decir, bueno, por tanto, María no es la madre de la persona divina que está en Jesús, sino solo de la persona humana. Y por tanto hay que llamarla no Theotokos, madre de Dios, sino Christotokos, madre de Cristo. Y ahí fue donde el pueblo cristiano respondió, porque la respuesta era muy sencilla. Miren, quizá nosotros no podemos explicarlo con un lenguaje técnico preciso, pero si algo hemos recibido en la fe católica desde el principio, es que esa mujer, su título más excelente, es Madre de Dios. Se organiza un concilio ecuménico en la ciudad de Éfeso en el año 431 que condena el planteamiento de Nestorio y dice: en Cristo hay una sola persona, que es la persona divina, la segunda de la Trinidad, que sin dejar de ser Dios ha asumido la naturaleza humana. Y como la maternidad se predica de la persona, podemos decir de María con toda propiedad que ella es Madre de Dios. Tenemos relatos históricos de la época, gran júbilo en las calles de Éfeso una vez que el pueblo sencillo supo que se había como proclamado con toda magnificencia ese título mariano por excelencia, Madre de Dios. Nuestros hermanos ortodoxos tienen mucha sensibilidad para reconocer que el título más excelso de María es Theotokos, Madre de Dios. Y lo vemos en su arte, en los iconos, y lo vemos en su liturgia. Y vamos también el día de hoy a llenarnos de confianza, porque esa mujer que la familia humana le ha dado, vamos a decirlo así, a Dios para que sea madre de su Hijo, es omnipotencia suplicante. ¿Por qué? Porque Dios, hecho hombre, Jesucristo, que es su Hijo, no le podrá negar nada a su madre. Ya lo hemos visto en las bodas de Caná. Cristo anticipa la hora de hacer milagros por petición de su madre. Pues vamos a renovar esa confianza grande en la intercesión de María. Vamos a dejar en sus manos desde hoy, primer día de este nuevo año, todo lo que nos preocupa, que son tantas cosas. Y tengamos la confianza
de que dejando aquello en las manos de María, se resolverá de la mejor manera. Es la experiencia de los santos. Cuando San José María percibía muy al principio de los años 50 del siglo pasado que había un peligro grande para el Opus Dei como institución de la Iglesia y no sabía a quién acudir en la tierra, fue a Loreto, aquel santuario en la costa adriática de Italia, donde se conserva parte de la casita de María en Nazaret. Y ahí dejó bajo la protección de la Virgen aquella preocupación que le agobiaba profundamente y se resolvió maravillosamente. Cuando San José María lloraba y tan profusamente que se pensó que tenía un problema oftalmológico, pero era un don de lágrimas que Dios le había dado en el año 70 para llorar por la situación de la Iglesia, vino aquí, a México, a confiarle a nuestra Madre en el santuario de Guadalupe las preocupaciones que le llenaban el corazón, la Iglesia, la solución jurídica definitiva para el Opus Dei, y aquello se resolvió. Él no lo vería en vida, porque se resolvió en el año 82, él moriría en el año 75, pero de aquí de México, de aquí de la Basílica, se fue con la seguridad de que la Virgen lo había escuchado y que se resolvería en algún momento. Cuando San Juan Pablo II, ahora que hemos celebrado el año anterior, en el 2020, el centenario de su nacimiento, cuando fue elegido Papa, aquel 16 de octubre del año 78, cuando se disponía a salir al balcón de San Pedro para saludar a la multitud que quería aclamarlo como el siguiente sucesor de Pedro, al parecer hay una imagen dentro del Vaticano, dentro de la Basílica de San Pedro, que es una copia de la Virgen de la Aurora. La Virgen de la Aurora es la patrona de Lituania. Lituania y Polonia son naciones no solamente hermanadas desde muchos puntos de vista, sino que son vecinos. Y hay un santuario, la patrona de Lituania, que el mayor número de peregrinos después de Lituania es de polacos. Tiene mucho que ver con la devoción a la Divina Misericordia. Y Juan Pablo II, recién elegido, va, antes de asomarse al balcón, a encomendarse a la Virgen, a esa advocación mariana, la Virgen de la Aurora, y le dijo: llévame a Lituania, año 78. Aquello era imposible porque estaba el régimen soviético, porque pues, todos los países del oriente de Europa estaban bajo el marxismo soviético. Implicaba poder ir a Lituania, un cambio en las condiciones del mundo. Pues el cambio se dio. 89 cae el muro de Berlín, van cayendo el régimen soviético en esos países de Europa Oriental y San Juan Pablo II en el año 93 puede ir a visitar Lituania y evidentemente que va a ese santuario, la Virgen de la Aurora. El nuncio en aquella época era don Justo Muyor, que murió hace algunos años. Fue nuncio también en este país, en México. Y él cuenta, conmovido, el llanto de Juan Pablo II cuando llegó a ese santuario. Aquella petición suya 15 años antes: llévame, Madre mía, a Lituania. Y la Virgen lo llevó, cuando aquello implicaba un cambio mundial de unas dimensiones tremendamente grandes, pero el cambio se dio. Cuando acudimos a María, las cosas que nos preocupan se resuelven antes, más y mejor de lo que esperábamos. Por eso en sus manos queremos poner tantas cosas que nos preocupan para este año. El 1 de enero, la Iglesia celebra desde hace 54 años la Jornada Mundial por la Paz. Y el Papa Francisco, en su mensaje para hoy, pide que si queremos conseguir la paz, tenemos que foguearnos en lo que él llama la cultura del cuidado. Cuidar la casa común, el planeta Tierra, pero sobre todo cuidar a las personas.
Y ese cuidado empieza con los más cercanos. Vamos a comenzar este 2021 pues estando todavía muy confinados en casa. En México y en esta ciudad y en varios países del mundo, pues la paz empieza cuidando a los de mi casa, velando por ellos. Y cada gesto aporta, es valioso. Una sonrisa, una palabra amable, un estar dispuesto a servir, a pasar por alto cosas que nos molestaron. Nuestra Señora en Fátima, 1917, el mundo se veía sumido en la Primera Gran Guerra. Y al año siguiente, 1918, la pandemia anterior a esta, la de la gripe española. Ella se lo dijo a los pastorcitos: solo yo puedo alcanzar la paz. Las palabras de María siguen siendo válidas más de un siglo después. Queremos la paz, hay que acudir a ella. Y si queremos buscar a Jesús a lo largo de este año, hay que aprender de los pastores, ir a buscar a Jesús en los brazos de su madre. Y por tanto vamos planteándonos invocarla más explícitamente en este año y concretar nuestra devoción a María. ¿Yo qué voy a hacer cada día para acudir a su protección, para pedirle ayuda? Hay devociones marianas al alcance de todos los bolsillos. El rosario, que es una oración muy generosa, pero bueno, si uno tiene poca familiaridad en la oración y le parece que un rosario entero es muy largo, pues un misterio. Y si no un misterio, las 3 Aves Marías. En Tlalnepantla, nuestra vecina diócesis de Tlalnepantla, hay la parroquia de las 3 Aves Marías, una devoción que la Madre del Cielo ha recomendado a varios santos, entre ellos mi santo patrono, San Antonio, para pedirle sobre todo 2 cosas: que cuando llegue el momento de dar el salto a la eternidad estemos preparados, y que nos dé la gracia para llevar una vida limpia en un mundo que está muy sensualizado. Pues vamos a pedirlo, a la gente joven que suele venir a la iglesia, yo les recomiendo, rézate esas 3 Aves Marías todos los días. Y por ejemplo, para rezarlas con más intensidad, ponle intención. Por ejemplo, la primera, por tu pureza. La segunda, por la pureza de la persona con la que te vas a casar, que a lo mejor todavía no la conoces, pero ya está por aquí. Y la tercera, para pedir por la pureza de tus hijos, porque si ahorita el mundo está así de complicado, tú imagínate de aquí a varios años, cuando tus hijos vayan creciendo, ¿cómo va a estar el ambiente? Pues ya desde ahora los ponemos bajo la protección de María. Acudir a ella todos los días de este año. Estamos comenzando un nuevo año y queremos hacerlo muy bien, recorrer muy bien este nuevo año. Es como un gran libro en donde queremos escribir cosas bonitas en cada página, que es cada día. Va a haber equivocaciones, eso ya lo sabemos, pero no nos preocupa, porque de la mano de María podemos recomenzar siempre. Lo dice nuestro santo patrono, San José María: a Jesús siempre se va y se vuelve por María. Con ella, lo que parecía una derrota, algo que nos salió mal, si hay contrición, si hay humildad, si hay deseos de pedir perdón, aquella aparente derrota se convierte en una victoria. Pues de su mano, de la mano de nuestra Madre del Cielo, conseguiremos que si Dios nos concede terminar este 2021, al final de este año, no solamente seremos un año más viejos, sino que estaremos un paso más cerca del cielo, gracias a la ayuda que nuestra Madre nos conseguirá abundante para cada uno de los días de este nuevo año. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Levantemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Señor, y por la poderosa intercesión de la Madre de su Hijo, imploremos la misericordia divina en favor de todos los hombres. A las intenciones vamos a responder: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos, para que los fieles, a imitación de María, mediten y conserven en su corazón y anuncien con celo lo que han oído del Hijo de Dios. Oremos. Te rogamos, óyenos, para que los hombres de todas las razas y pueblos descubran que tienen un único Dios, Padre de todos, y nunca se comporten como enemigos unos de otros. Oremos. Te rogamos, óyenos, para que llegue a la presencia del Señor el lamento de los que sufren a causa de las guerras y pronto puedan experimentar el retorno de la paz a sus hogares y naciones. Oremos. Te rogamos, óyenos, para que los que hoy nos hemos reunido para dedicar al Señor las primicias de este año nuevo, vivamos en paz todos sus días y podamos ver con salud y alegría el final de este año. Oremos. Te rogamos, óyenos. Tu trono, Dios nuestro, permanece para siempre, y tus años no se acaban. Escucha pues nuestras súplicas y bendice el año que hoy comenzamos. Que nuestro trabajo cotidiano nos dé el pan de cada día, y nuestras almas encuentren también el alimento necesario para avanzar en el camino del bien y en la contemplación fiel de tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En las llanuras se alegran por los hombres, los pajarillos anuncian la alegría. Unos pastores avanzan presurosos, porque en Belén Cristo nació. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Esa palabra encarnada en Jesucristo toca la puerta de un pobre corazón. Quiere nacer en tu vida y enseñarte cómo brindar una amistad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oren, hermanos, para el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, que das origen y plenitud a todo bien, concédenos que al celebrar llenos de gozo la solemnidad de la Santa Madre de Dios, así como nos gloriamos de las primicias de su gracia, podamos gozar también de su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la maternidad de Santa María, siempre Virgen, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, de todas las familias que se unen a esta celebración. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santísimo en que la Virgen María, conservando intacta su virginidad, dio a luz al Salvador del mundo, veneramos la memoria ante todo de esta gloriosa siempre, Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. La de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, de Eric Daniel, de los familiares difuntos, de las familias que se unen a esta celebración, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacemos nuestra comunión espiritual. Quería animarles a pensar que María es la que nos puede consolar. La gente ha sufrido mucho en estos meses. Lo recordaba el Papa. Él mismo está ahorita con una asiática que le impidió estar en las celebraciones que se transmitieron desde el Vaticano para la clausura del año anterior y la inauguración de este nuevo año. Pero dejó la meditación prevista para las vísperas solemnes que se rezaron ayer con el Te Deum de Acción de Gracias. Y daba gracias por un año que ha sido muy difícil, porque también han salido cosas maravillosas. Pero recordaba el Papa que hay gente que ha perdido familiares, hay gente que ha perdido el trabajo. Pues qué mejor que acudir a María para que ella nos consuele. Ella supo lo que es tener que dejar la casa para salir corriendo a un país extranjero, en Egipto. Ella supo lo que es perder a sus padres, lo que es perder al marido, lo que es perder al hijo. ¿Quién mejor que ella puede brindar consuelo a tantas familias que al terminar el año anterior y comenzar este se encuentran muy necesitadas de consuelo? Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar tu voz. Danos tu silencio y paz para escuchar tu voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor,
Oremos. Señor, que estos sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría sean fuente de vida eterna para nosotros, que nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen María como Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Terminamos con la bendición solemne para las grandes fiestas de María. En este caso concreto, la bendición prevista es también haciendo referencia a que estamos comenzando un nuevo año. El Señor esté con ustedes. Que Dios, fuente y origen de toda bendición, les conceda su gracia, los bendiga copiosamente y los guarde sanos y salvos durante todo este año. Amén. Que los conserve íntegros en la fe, inconmovibles en la esperanza y perseverantes hasta el fin con santa paciencia en la caridad. Amén. Que disponga en su paz sus días y ocupaciones, escuche siempre sus oraciones y los lleve felizmente a la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.